Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast para conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. La jornada de hoy, jueves 11 de diciembre de este 2025, los invitamos muy cordialmente en una jornada creo que ha estado plagada de muchas emociones, refiriéndome al caso de María Corina Machado. El día de ayer hablábamos que su hija era la que habría recibido el Premio Nobel de la Paz allá en Oslo, Noruega, en un emotivo mensaje también que da y que habría sido escrita por su mamá. Muchas cosas han salido en las últimas horas, pero lo más importante es que se ha visto ya en persona, se le ha visto sana y salva a María Corina Machado. Como lo explicábamos muy bien, esto tiene muchas formas de traducirse, hay mucho de lo que se puede hablar con el simple hecho de que María Corina Machado ya esté presente físicamente, sana y salva en Noruega. Lo principal, creo que nosotros podríamos decir, es las declaraciones que hace María Corina Machado. Ella no solamente agradece, saluda, se acerca a la gente. Ella sale a un balcón donde es muy bien recibida, se entona el himno nacional de Venezuela. Ella agradece, pero no solamente se queda ahí arriba, baja con la gente, la abraza a la gente pues, que ha estado esperando durante muchas horas poderla ver y poder mostrarle al mundo lo que en realidad está pasando en su país. El emotivo discurso que dio su hija horas antes creo que también mostraba una radiografía muy completa de lo que ha sido la tomadura de pelo de los gobiernos socialistas a nuestra región, pero no solo en Hispanoamérica. La forma en cómo la hija de María Corina Machado expone las situaciones por las cuales fue convencido, seducido el venezolano para poder terminar en un país de miseria, son las mismas estratagemas que han utilizado, por ejemplo, pues gobiernos como el de Zapatero o ahora también el gobierno de Pedro Sánchez en España. Ni hablar de los que han estado dirigiendo Francia, el Reino Unido, también Portugal, podríamos hablar incluso de la misma Alemania. Cómo estos gobiernos socialistas, que ya tienen más de 2 décadas en el poder, que lo que ha significado también el avance de este socialismo, ha sido precisamente porque han encontrado en España la forma de poder exportar este socialismo, esta socialdemocracia, a el resto del continente americano. Al punto que incluso aquí en los Estados Unidos se habla tanto del socialismo que, como si fuera algo bueno, que el mismo Partido Demócrata se ha dejado secuestrar por una izquierda radical que lo único que quiere es la toma del poder y asentarse en él y no dejarlo más. Creo que los mejores ejemplos que podríamos dar son la dictadura más longeva en este continente, que es la de Cuba. Socialismo, comunismo, como mejor quiera usted entenderlo. Ahí tenemos más de 2 décadas, ya vamos para 25 años en Venezuela, con esta revolución bolivariana. El gobierno de Bolivia, de Evo Morales, que ha estado 2 décadas en el poder, dejando el país en una terrible crisis que todavía están atravesando y no saben cómo resolverlo. Ni hablar de Nicaragua. Se ha cercenado todas las libertades. Han perseguido a la Iglesia Católica, la han expulsado de su país, como si se tratara de propiedad privada. Y es que esto es lo más grave que ha propuesto el socialismo del siglo XXI. Hacer del gobierno, adueñarse no solo del poder del gobierno, del aparato estatal, sino adueñarse de un país. Y esto es lo que ha explicado muy bien la hija de María Corina Machado durante su discurso. Y creemos que es importante resaltarlo, porque estos populistas primero van diciendo que van a defender al pobre, van a liberar a los pobres, van a luchar contra los ricos.
contra los empresarios, la burguesía, los neoliberales, todo este libreto trillado que ha sido elaborado durante el Foro de Sao Paulo y que les ha durado todo este tiempo, desde los 90s, primera década de este siglo XXI, segunda década, ya vamos en la tercera y siguen utilizando este mismo disco rayado. Sin embargo, es un libreto que les funciona. Los tiene ahí en el poder. ¿Quién iba a imaginar que un delincuente como Luis Ignacio Lula da Silva volvería al poder? Y es porque el libreto les funciona. Pero hay que exponer el socialismo como es. Este socialismo no está entrando de forma legítima. Está entrando con el patrocinio y el financiamiento del narcotráfico. Basta solamente revisar todos los informes que tienen en nuestro continente. Empecemos por México. Las denuncias de que es un narcoestado. ¿Cuántos no han sido pillados en investigaciones, los cuales han recibido dinero del narcotráfico? Vayamos un poquito más al sur. Ahí está Colombia. Tenemos a un guerrillero terrorista de presidente. Hay cada vez más informes que indican que este sujeto ha recibido dinero de las guerrillas, ha recibido y financiado muchas campañas, no solamente la de Petro. Todo financiado con el narcotráfico. Ni hablar de Venezuela. Hay mucho que podríamos nosotros ir hablando sobre cómo el narcotráfico se ha ido asentando. Y hay muchos informes a los cuales podemos respaldarnos. Pero el movimiento al socialismo, o este socialismo del siglo XXI, como se lo ha planteado desde la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías, lo que mostraba era, primero, un país en riqueza. Fíjese por ahí. Países ricos los han llevado a la miseria. Una nación extremadamente rica, y no solo en petróleo, como Venezuela, fue tomada por estos sujetos, que una vez que encontraron el poder, no quisieron salir de ahí. Y una vez que se abrazaron duro con el narcotráfico, pues gobiernan juntos. ¿Pero de dónde viene esta escuela? Pues la escuela viene de Cuba. Esa misma escuela que ha ido llevando a gran parte del mundo y que muchas naciones de tercer mundo celebran, aplauden, festejan y agradecen cuando estas delegaciones de médicos cubanos en nombre de ayuda humanitaria llegan a estos países. Pero mentira, solamente es tráfico de personas. Ya está comprobado. Pero más grave de lo que viene haciendo el narcocastrismo es que va llevando infiltrados de espías o asesores del régimen comunista. Y provocan enfrentamientos, estallidos sociales. ¿Para qué? Para que se mantenga el socialismo ahí. Para que con sus operadores, que viene a ser el narcotráfico, pues nunca dejen el poder. Por eso es importante nosotros resaltar lo que ha ocurrido en las últimas horas con esto de la premiación a María Corina Machado. Por un lado, rescatamos lo que ha expuesto la hija en un discurso preparado por la madre. Pero más importante, creo, esta jornada es la declaración de la misma María Corina Machado. Le hacen las preguntas, ¿no? Para que trate de encontrar para que María Corina Machado deje de lado el apoyo a lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Tratan de poner, como siempre, la prensa progresista, que son aliados de la Internacional Socialista, que son aliados de la izquierda internacional, que son aliados de la Internacional Progresista. Lo que quieren es ver cómo le hacen pisar el palito para que, primero, el premio Nobel de la Paz sea un premio inmerecido. Porque, claro, plantean esta situación. ¿Cómo es que tú recibes un premio por promover la paz, sin embargo, estás a favor de una intervención militar estadounidense? De que se invada militarmente tu país. Realmente esa fue la pregunta. Pero la respuesta fue muy clara y contundente de parte de María Corina Machado. Ella lo ha dicho con todas las de la ley y espero no equivocarme en lo que he podido ver una y otra vez esta respuesta. Venezuela ya ha sido invadida hace mucho. Hay espías rusos, ni hablar de los cubanos. Hay grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, que están operando ahí. Y ni hablar del narcotráfico, el cártel de los soles.
Tenemos al Tren de Aragua. Ahora, los paramilitares. No podemos dejar simplemente porque utilizan uniforme oficial. La Guardia Nacional Bolivariana deja de ser una banda de criminales. ¡Lo son! Duele a quien le duela. Si usted me está escuchando, es venezolano y tiene un familiar ahí, pues qué pena. Son otra banda de delincuentes que están al servicio del narcotráfico, al servicio del Cártel de los Soles, al servicio de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero ha sido muy clara, María Corina Machado al explicar. El hecho de permitir que Venezuela albergue, aloje a todos estos grupos de criminalidad internacional, lo ha vuelto en el epicentro o la ciudad del crimen en nuestra región. Y esa es la principal amenaza, que la gente no lo ve. Déjeme ser un poco repetitivo en lo que he venido diciendo en la semana y desde la anterior semana también. Si nosotros revisamos los rallies del presidente Donald Trump, el 2014, el 2015, 2016, y volvemos a revisar de la campaña del 2020 y volvemos a revisar las del 2024, sobre todo las del 2024, uno va a poder descubrir que ya tenemos tiempo identificando a un grave invasor en nuestra región. Ya lo habíamos vivido el siglo pasado con el conflicto de los cohetes nucleares en Cuba con la intervención de Rusia. Sí, ya lo habíamos vivido en la Guerra Fría. Sin embargo, tenemos otro tipo de conflicto creado en nuestra región que no ha necesitado necesariamente tener una amenaza de buques o de misiles nucleares. No. Porque ya se han dado cuenta que atacar a los Estados Unidos de frente no lo pueden hacer. Por eso estos cobardes lo tienen que hacer de forma por debajo de la mesa y buscar la forma como dañar a los Estados Unidos desde adentro. Y por supuesto también afectando a lo que es la región, el continente americano. Sí, revisemos lo que ha planteado el presidente Donald Trump. Por eso es que el haber enviado a estos buques estadounidenses, a nuestro ejército, a aguas internacionales para cercar, para rodear a Venezuela, no es que sea un ataque o una amenaza de invasión a Venezuela. Por favor, quítense eso de la cabeza. Si eres venezolano, yo entiendo que los venezolanos aquí en los Estados Unidos y cualquier parte del mundo que hayan salido son personas letradas. No son fáciles de engañar, no son fáciles de tomar el pelo. Estados Unidos ha dicho claramente, a nombre de su comandante en jefe, se le va a declarar la guerra al narcotráfico. Y es lo que están haciendo. Pero ahí tenemos a todos estos grupos defensores de los derechos humanos a la cabeza de los demócratas que nos vienen diciendo que no. ¿Cómo es posible que usted vaya y ataque a las narcolanchas? No, esos son pequeños botes de pescadores humildes. ¿Qué le parece? Un cuento que nadie se los cree. Sin embargo, esa es la retórica con la cual salen adelante los demócratas para tratar de convencer a la opinión pública de que lo que está haciendo el presidente Donald Trump está mal. Pero que no se les olvide, venezolanos, y no solamente a ellos, igual colombianos, ecuatorianos, bolivianos, mexicanos. Hoy se tiene que librar una guerra frontal contra el narcotráfico. Porque estas células que están ya por más de 40 años, en algunos países 50 o más, se han asentado de una manera que conviven con las ciudades, conviven con los ciudadanos, conviven en los barrios. Y los barrios terminan siendo sometidos para ser escuchas o soplones o los que ayudan a controlar si algo está pasando o si hay redadas o operativos de parte de la policía antinarcóticos o cualquier agencia internacional. Y mucha de esta gente, lamentablemente, vive bajo el miedo, bajo el terror de que en cualquier momento pueden ser asesinados. El crimen organizado tiene mejor armamento que incluso los militares, ni hablar de la policía. Pero esta es la oportunidad que podemos nosotros encontrar para deshacernos de este tremendo mal que está aquejando a nuestras naciones en Hispanoamérica. La forma en cómo se está financiando el socialismo hoy es a través del narcotráfico. Porque saben que muchas de sus políticas, primero, no son sostenibles, porque esto de estar regalando dinero y pensando que el dinero cae del cielo y que de alguna manera esto sigue fluyendo, eso no es cierto. Por eso el socialismo es lo más inmoral que usted va a encontrar.
El socialismo, para poder regalar dinero, pues tiene que producirlo alguien, porque el Estado no produce nada. Y el socialista, no vaya usted a creer que de su salario le va a regalar a usted para que viva bien. Eso no va a pasar. De ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de poder sumarnos a este movimiento del presidente Donald Trump. Tenemos, y creo que con lo que ha pasado el día de ayer, tenemos en el ejército de los Estados Unidos un ejército con mucha capacidad para poder realizar maniobras quirúrgicas, que es como generalmente se le llama a este tipo de operaciones. Le guste o no al régimen de Nicolás Maduro, que cada día parece que se tiene que inventar un bailecito, o creo que sus asesores le dicen que eso es lo que realmente está funcionando para conseguir la paz, o para que no lo sacrifiquen, o para que no lo saquen del poder. Lo que hace es bailar. Tremendo pedazo de ignorante, puesto en el poder por el narcotráfico, y la única forma, primero con bravuconerías, pero ahora lo hace bailando, como si esa fuera el arma para poder evitar que lo saquen del poder. Sí, eso quiere decir desesperación y miedo. Y quiere decir también que está funcionando la presión que está ejerciendo el ejército de los Estados Unidos. Que otra vez, que no se confunda, no se está hablando de atacar al pueblo venezolano o de iniciar un ataque en contra del pueblo venezolano. No. Hay que sacar el narcotráfico de Venezuela, que son los exportadores del mal, que son los que financian todo tipo de campañas terroristas. Y ojo, por terrorismo no vaya a creer solamente lo que pasa en Medio Oriente. No, la gente que vive en medio del terror, del miedo, que no puede salir de su casa, es víctima de terrorismo. Cuando hay gente como paramilitares, guerrillas en Colombia, poniendo bombas, asesinando gente, secuestrando personas, eso es terrorismo. Cuando tienes un cártel mexicano secuestrando inmigrantes, sacándole órganos para financiar o para poder sostener el tráfico de órganos, también es terrorismo. Cuando tienes a gente de las pandillas, de las maras, que están secuestrando jóvenes, que les están privando de la oportunidad de estudiar, de tener un futuro, de prosperar, también es terrorismo. Y todo esto que le estoy mencionando está financiado por las drogas. De otra manera, ¿cómo lo conseguirían? Si son gente que no le gusta trabajar, le gusta todo fácil, quieren tener el último teléfono, iPhone, no importa cómo sea. Y aquí no estoy hablando solo de hombres, también de mujeres, que se pueden vender y que se venden fácilmente al crimen organizado. Y otras que no se venden, que no se quieren vender, simplemente son secuestradas, abusadas, violadas. ¿Cómo frenamos todo esto? Pues habrá que empezar a reconocer de dónde y cómo está viniendo toda esta destrucción de la sociedad. Y viene a través del narcotráfico, entre muchas cosas. Habrá que ver cambios, habrá que proponer cambios de mentalidad también. Habrá que esforzarnos más como sociedad para invertir en la educación. Habrá que seguir llegando a las personas con más mensajes de ética y moral. No solamente con esta idea de la happycracia, que aquí el ser humano vino a ser feliz, mentira. Y que hay que satisfacer todos sus caprichos. Y que hay que hacerles sentir a todos especiales. Y que por gracia divina se supone que el papá Estado va a venir a solucionar la vida de los ciudadanos. Eso no es así. No es así. El ser humano, para poder alcanzar su mejoría, su estabilidad, su prosperidad, lo primero que tiene que tener es garantizada su libertad. Una libertad que viene con responsabilidades. Responsabilidades que deben ser cuidadas por cada uno de los ciudadanos y la sociedad en general. Pero sabiendo que en esa responsabilidad vienen incluidas muchas cosas. Entre ellas, respeto. Y tus valores éticos y morales. Tenemos que forjar nuevas sociedades las cuales sean capaces de reconocer esto. Y créanme, no es tan difícil. No lo es. Pero sí podemos hacerlo si primero reconocemos en dónde nos estamos equivocando. ¿Dónde es que está comenzando todos los males? Ya lo dijo Zig Ziglar. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que pones en tu mente. Cambiemos lo que tenemos en nuestra mente para cambiar el lugar en donde estamos. Pero también lo dice. Un problema 50% entendido, o sea, un problema
que está entendido, está 50% resuelto. Sí, porque por lo menos ya sabes dónde está el problema, dónde hay que atacarlo, cómo hay que mejorarlo. Ahora queda solamente poner en marcha el otro 50% para poderlo cambiar. Hay vientos de esperanza que estamos viendo llegar. Hay vientos de esperanza que nos llena de mucha emoción porque pensamos que es posible ver a una Venezuela libre de toda esta tiranía y seguida de ella poder ver a una Cuba libre y detrás de ella poder erradicar toda esta basura ideológica del socialismo que nos viene a tratar de decir que hay un paternalismo estatal que es responsabilidad del gobierno hacerte feliz o darte lo que tú quieres o lo que necesites. Ojalá podamos hacer todo este sueño realidad para una Hispanoamérica próspera, donde ya nosotros no tengamos que estar pensando en huir de nuestros países para llegar al norte o ir a Europa, que de por sí tampoco es que esté mucho mejor. Que seamos capaces, que en base a nuestras riquezas naturales, seamos capaces de poder prosperar, porque lo tenemos todo en nuestros países. Pero, lamentablemente, hemos sido constantemente atacados por politiqueros, por gente egoísta, que lo único que quiere es beneficiarse a sí mismos. Tiene que cambiar la mentalidad. Y tiene que empezar por cada uno de nosotros. Permítame hacer una pausa, solamente adelantarle un poco. Hay un informe brutal que habla sobre cómo se ha dado cómo se ha hecho posible a través del plan de Obamacare una de las más grandes estafas en la historia de los Estados Unidos. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter y ahora X. Bueno, también estamos en YouTube, igual que TikTok. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mis programas para llegar a más gente. También loramediatv.com, loramediatv.com, el portal en el cual va a encontrar no solo este programa, sino muchos otros, además de información objetiva. loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio dedicado para usted. Le decía antes de irme a la pausa, hay un informe que es realmente demoledor, pero que debería llamarnos mucho a la conciencia de cuán avanzado está la sinvergüenzura del socialismo a través de los demócratas. Que ya no les importa cometer actos de corrupción. Claro, si pueden cometer robos, si pueden defraudar al gobierno, si pueden salirse con la suya llevándose millones de dólares, claro, del bolsillo de los contribuyentes, por supuesto, no del gobierno. Y no hay consecuencia política, no hay consecuencia civil, menos una consecuencia penal, pues estos sinvergüenzas van a seguir haciendo lo que les da la gana, porque parece que ser político te da carta abierta de que tú tomes decisiones que pueden perjudicar a toda una nación, que le quiten los recursos, que siga grande el endeudamiento, y estas personas siguen libres, impunes, nada les pasa. Este es un informe que da el líder republicano del Senado, John Thune. Él tomó la palabra en el Senado con una revelación explosiva, una nueva auditoría a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la GAO, por sus siglas, que muestra que el sistema de subsidios de Obamacare está tan plagado de lagunas legales que el 90%, escúchalo bien, el 90% de las identidades falsas y ficticias de la GAO fueron aprobadas para planes de salud financiados por los contribuyentes sin la documentación adecuada. Según las conclusiones de la GAO, los mercados de seguros de Obamacare, administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, aprobaron cobertura de salud subsidiada para casi todos los solicitantes ficticios del organismo de control en 2024 y 2025.
En otras palabras, el gobierno federal está enviando dólares de impuestos reales para cubrir el seguro de personas que no existen. Y esto es peor. Esto todavía empeora más. La investigación o los investigadores de la GAO crearon 20 identidades ficticias, algunos con números de seguro social completamente inválidos, algunas con información personal que no coinciden, e intentaron inscribirse en planes subsidiados de Obamacare a través de healthcare.gov y canales asistidos por corredores. El resultado: 18 de los 20 solicitantes falsos fueron aprobados y continuaron recibiendo beneficios a partir de septiembre del 2025. El gobierno federal incluso pagó más de $10,000 al mes en subsidios para estos inscritos imaginarios. A finales del 2024, los 4 solicitantes falsos recibieron un seguro totalmente subsidiado. La GAO escribe claramente que el mercado federal aprobó una cobertura subsidiada para casi todos nuestros solicitantes ficticios y que estas aprobaciones sugieren fuertemente debilidades sistémicas persistentes. Por ejemplo, un inscrito falso recibió la aprobación sin presentar ninguna prueba de ingresos o identidad. Los corredores pudieron aprobar las solicitudes incluso cuando los números de seguro social estaban marcados como no válidos. A algunos solicitantes falsos nunca se les pidió verificación o su ciudadanía o ingresos o número de seguro social. La GAO concluyó que las debilidades en la verificación de identidad, la verificación de ingresos, las solicitudes de documentación y los procesos de control de fraude back-end persisten año tras año sin cambios desde fallas similares que la GAO documentó entre 2014 y 2016. Mire, voy a hacer solamente una pausa para que vayamos digiriendo todo esto. Seguramente usted en más de una oportunidad habrá recibido llamadas telefónicas insistentes de gente que le hablaba que ya era tiempo de renovar su seguro médico, su seguro de salud, pues, con ofertas constantes en la televisión. ¿Y qué manera de recibir, sobre todo en los principales medios de comunicación en español, esta constante publicidad, este constante mensaje de que ya es hora de renovar, ya es hora de renovar? ¿Sí? Ahora, esto que nos dicen a través de esta investigación que se ha realizado, 90%, póngase usted a pensar, ¿cuántos millones? Porque esto también, ¿no?, ha sido parte del motivo de la lucha constante que ha tenido los demócratas, y decían que ellos estaban luchando por toda esta gente pobre, por la gente necesitada, la que no puede acceder a un seguro de salud, y que por ello no pueden rechazar la idea de seguir peleando por los derechos de los que tienen el Obamacare. Sí. Ahora resulta, con esta investigación, de lo poco que pudieron inscribir, ahora resulta que estas llamadas constantes que a uno le hacían era precisamente porque a cualquiera lo podían registrar. Y estas personitas, que seguramente usted ha debido conocer de cerca a más de uno, estas personitas han tenido que recibir algún tipo de comisión por inscribir a una de estas personas. Sí, no lo están haciendo de gratis. Reciben algún tipo de comisión. Entonces, la oferta era muy jugosa. Y claro, pónganse a pensar desde cuándo es que comienza este Obamacare. Ya tiene más de 10 años. Seguramente la gente fue yendo de a poco, haciendo la prueba. Oye, ¿sabes qué? Cuando he inscrito a esta persona, pues no me pidieron el seguro social. Seguramente ya no lo piden. También lo pude hacer sin que verifiquen cuánto gana. Tal vez no gana nada. O tal vez está ganando más de $100,000. Y entonces, tampoco me están pidiendo una verificación de quién es este sujeto y si realmente vive donde dice. O si realmente existe como dice que existe. Claro, uno va acostumbrando a estos sinvergüenzas a que el sistema se pueda vulnerar. Y estos sinvergüenzas aprovechan la oportunidad de esa vulnerabilidad y empiezan a escribir a diestra y siniestra. Claro, en los resultados, en los números,
aparece que mucha gente depende del Obamacare. Y ahí tienes a los demócratas, viendo que tienen que sacar y sacar dinero y sacar dinero. Y que hay que seguir subsidiando, mejor si son indocumentados. Ahora resulta que el 90% de esta gente puede que no sea ni siquiera gente real. Y ahora habrá que ver los intermediarios. Y quiero continuar por eso con esta investigación que da a conocer el presidente del Senado, John Thune, el líder del Senado. Dice por acá, el informe de la GAO también detalla ejemplos sorprendentes del colapso sistémico. Uno dice, números de seguro social utilizados de docenas, incluso cientos de veces. La GAO encontró más de 29,000 números de seguro social utilizados durante más de un año completo de cobertura de 2023. Un claro indicio de fraude de identidad. Un solo número de seguro social se utilizó durante más de 26,000 días de cobertura subsidiada acumulada, equivalente a 71 años en 125 pólizas de seguro distintas. Dígame que no le indigna, dígame que no le enoja, dígame que no le molesta. Número 2. Subsidios pagados a los afiliados que coinciden con el expediente de defunción del Seguro Social. La GAO identificó más de 58,000 números de seguro social que recibieron sus subsidios en 2023 que coincidían con los registros de defunción federales. Más de 7,000 números de seguro social pertenecían a personas que fallecieron antes de que supuestamente fueran inscritos. Más de 19,000 números de seguro social no coincidentes, o más bien coincidentes, se utilizaron en aplicaciones con nombres y fechas de nacimiento completamente diferentes, lo que sugiere un fraude de identidad sistémica. Al menos 94 millones de dólares en subsidios financiados por los contribuyentes estuvieron vinculadas en casos en los que los números de seguro social coincidían con los de personas fallecidas. ¿Qué le parece? Gente que antes de que fue inscrita con el número de seguro social ya habían fallecido. Más de 7,000, según esto, pertenecían a personas, más de 19,000 números de seguro social, los cuales, para seguir utilizando el mismo número, estaban cambiando las fechas de nacimiento. ¿Qué le parece? Y claro, todo esto tuvo que haber sido gente que ya ha ido utilizando el sistema y que sabía cómo robar, cómo defraudar. Punto número 3. 21,000 millones de dólares en subsidios no mostraron evidencia de conciliación fiscal. Obamacare exige que los beneficiarios concilien los subsidios en sus declaraciones de impuestos. La GAO descubrió que solo en el 2023, 21,000 millones de dólares en subsidios no presentaron registros de conciliación con las declaraciones de impuestos del IRS, lo que constituye otro claro indicio de la exposición del programa al fraude y al incumplimiento. La GAO confirmó un abuso generalizado por parte de los intermediarios del Obamacare, muchos de los cuales reciben comisiones basadas en el número de inscripciones. Es lo que le dije. Esta gente no lo estaba haciendo de gratis y muchos de ellos sabían que con solo una llamada y con solo saber el nombre podían utilizar esa persona con su número de teléfono y con su nombre, inventando un número de seguro social y ya tenían un cliente. Así de sinvergüenzas. Ahora, esto también me parece que es muy interesante, ¿no? Porque se supone que cuando tú has recibido o has pagado, o por lo menos has recibido el seguro de salud, eso también lo tienes que declarar en tus impuestos cada año. Claro, y cuando no coincide, pues claramente quiere decir que todo esto fue inventado. Y se habla de 21,000 millones de dólares en subsidios pagados. ¿No le molesta que todo nuestro dinero, quién sabe quién se lo ha farreado, quién se lo ha gastado o en dónde podrá estar? Por acá dice, los investigadores encontraron al menos 30,000 solicitudes en 2023 y al menos 160,000 solicitudes en 2024 que mostraban huellas de posibles cambios de inscripción no autorizados, lo que significa que los corredores estaban cambiando silenciosamente
los planes de los consumidores o registrándolos sin su consentimiento para cobrar los pagos. Así es, sinvergüenzas. Toda una escala de sinvergüenzas. Dice por acá, los CMS recibieron más de 183,000 quejas de personas inscritas sin consentimiento. Más de 90,000 quejas por cambios no autorizados en los planes antes de admitir el problema y suspender a 850 corredores. Posteriormente, la CMS reinstaló a los 850 corredores debido a requisitos de procedimiento. ¿Qué le parece? El senador Thune criticó a los demócratas por negarse a fortalecer los sistemas de verificación o detener el desangramiento del dinero de los contribuyentes. Esto es lo que la GAO, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, encontró, señor presidente, y esto se reveló la semana pasada, que los subsidios de Obamacare se otorgaron sin documentación al 90% de las cuentas falsas. En otras palabras, lo que hizo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental fue realizar una auditoría de los intercambios en los que estas pólizas de seguro cambian de manos y descubrió que el 90% de estas cuentas falsas se las otorgaron a subsidios sin documentación. Y así tenemos un aumento vertiginoso de los costos de atención médica, un programa increíblemente vulnerable, como se evidencia al fraude y al abuso. Y de nuevo, los demócratas proponen que hagamos algo. Absolutamente nada. Es realmente lamentable los senderos por los cuales vamos andando en nuestro país. Con mucha nostalgia, recuerdo todavía, había llegado yo, apenas estaba comenzando este siglo XXI, allá en el 2001, cuando todavía uno podía afianzarse en que nuestros sistemas en los Estados Unidos tenían mucha credibilidad. Había responsabilidad y había honestidad. Que nuestro gobierno, como lo dice la Constitución, estaba manejada por la gente. We the people. Y que nosotros podíamos creer en nuestras agencias federales, podíamos creer en la buena fe de las personas que estaban también operando. Y que muchos de los programas que son aprobados por la representación del pueblo en el Congreso, pues deberían llegar y deberían beneficiar a quienes pagamos nuestros impuestos. Con el arribo del socialismo que trae Barack Hussein Obama, con toda esta idea de justicia social, justicia racial, que no fue distinto a los demás politiqueros de derecha. Sí, fue igual. Vino comprometido con una agenda ya que fue muy bien financiado por la industria farmacéutica y la industria médica, la industria de seguros. Jamás en la historia uno podría pensar que una nación libre, que se jacta de ser una nación libre, terminaba siendo sometida y obligada a tener un seguro de salud. Que si no lo tenías, pues entonces tenías que someterte a un castigo, a un pago económico. Y que aún siendo de la clase media, no ganando muy bien, tenías que acceder obligatoriamente a una oferta basura de estos servicios de salud, los cuales convenía más pagar una multa. Pero lo más grosero de todo esto es que el pueblo estadounidense haya sido sometido en la administración de Barack Hussein Obama a tener que pagar o a tener que inscribirse en ese mercado de salud, como si no fuéramos una nación de ciudadanos libres. Como si nosotros no fuéramos lo que en su momento dijo Ronald Reagan. No es que el gobierno nos tiene que decir a nosotros qué hacer. Nosotros tenemos que mandarle al gobierno porque son nuestros empleados. Son los que deben obedecer. Pero nada de eso se da hoy en día. Y hemos visto cómo este sinvergüenza de Barack Hussein Obama, el presidente musulmán, logró imponer esto y la gente no reaccionó. A grandes luces, esta obligatoriedad tenía estos caminos oscuros. Y hoy lo estamos viendo como resultados. Por eso el socialismo no funciona. Esto de igualdad para todos. ¿Puedo yo creer la igualdad ante la ley? Donde, por muy rico que seas, por muy político que seas, y yo pueda ser un simple conserje, pues todos somos iguales ante la ley. Esa es la igualdad por la cual yo lucharía. Y además por la igualdad en lo que es nuestra dignidad intrínseca como seres humanos. Pero después,
En el resto, toda esta idea es un absurdo de los socialistas de igualdad, porque nosotros no somos iguales, de ninguna manera. Sin embargo, estos gobiernos socialistas se han encargado de meter en la cabeza de la gente de que nosotros debemos seguir por esos caminos. ¿A dónde nos están llevando estos caminos? A esta investigación, por ejemplo. Solamente para que usted tenga una idea. Los demócratas se esfuerzan para que no exista una exigencia, un control y una fiscalización. Ya no estamos en los Estados Unidos del siglo pasado, en donde se podía confiar clara y plenamente en la buena fe de la gente. El socialismo ha avanzado tanto y ha enviado a tantos de sus infiltrados a nuestro país que ya hay que desconfiar. Lamentablemente hay que desconfiar de todos. Y más del politiquero o del funcionario público. O de aquel que se quiere aprovechar de una agencia o de un programa público. Tenemos que empezar a ver que nuestra nación ya no es la misma. Por eso es que tenemos que luchar también para restituir ese orden y ese apego a la ley. ¿Por qué cree que esta gente hace lo que hace? ¿Por qué cree que se pueden atrever a falsificar o poder robar 21 mil millones de dólares? Porque esto es un robo. Crear una cuenta falsa, crear o a través de un número de seguro social falso, inventarse cuentas para recibir subsidios, es un fraude. Pero ¿por qué cree usted que esta gente, alevosamente, sumando todos los fraudes, se pueden robar 21 mil millones de dólares? ¿Sabe por qué? Porque no existe la cultura de la consecuencia. Porque ya se nos ha olvidado que, por muy político que sea, tiene que tener una responsabilidad. Y no necesariamente porque un pueblo lo elija y ese en nombre del pueblo está tomando la decisión, así sea mala, no tenga que tener consecuencias. Y esto no debería ser solamente en esta escala de la política. También debería ser en la parte educativa. Y tenemos que reflexionar profundamente sobre ello. Las juntas escolares que hoy permiten toda esta agenda basura de género, todas estas infancias trans que traen desde las Naciones Unidas, tienen que tener consecuencias. Así como hay médicos que están llevando por este camino irreversible de mutilar a adolescentes sanos para cambiarles de sexo, tiene que haber consecuencias y tiene que haber cárcel. Esta gente que se atreve a robar 21 mil millones de dólares o quién sabe si es más, según lo que da a conocer el senador Thune, lo va a seguir haciendo porque sabe que no hay consecuencias. Hemos tenido una de las presidencias más nefastas, bueno, hemos tenido muchas, pero hemos tenido una de las más recientes con Joe Biden, donde su familia está vinculada a tráfico de influencia. Pero ese señor no va a pisar cárcel. Su hijo, un drogadicto, además un convicto federal, o por lo menos un criminal federal, no va a pisar cárcel. No lo va a hacer. Ahí tenemos, y no necesariamente tengo que mencionar a los demócratas. Ahí tenemos a los Cheney, tenemos a los Bush. ¿Qué responsabilidad se le ha dado a George W. Bush, a hijo, o bueno, George Walker, pues, de la invasión a Irak y después a Afganistán? Esta mentira que trajo Donald Rumsfeld diciendo que habían armas de destrucción masiva allá en Irak. Una guerra que nos ha costado ¿cuánto dinero? Precisamente por ello es que nosotros tenemos una deuda pública tan grande, donde ni siquiera hemos ganado una guerra, ni la de Afganistán ni la de Irak. Pero nos ha costado millones de dólares, una mentira. Ahora, mi pregunta: ¿quién ha procesado al republicano George Walker Bush? Mentiras. Con mentiras nos llevaron a todo eso. Por eso le digo, podemos citar a toda esta línea de politiqueros corruptos, pero que están en la impunidad, porque parece que la carta para que no pises la cárcel es ser político. Para tener prosperidad, nos quieren meter en la cabeza, como en el resto de Occidente, de que debemos estudiar para trabajar en el sector público, en el gobierno, porque esa es la manera de prosperar, enriquecernos y tener además inmunidad. Además de impunidad. Y esto tenemos que cambiar. Esta gente va a seguirnos robando y va a seguir apareciendo de este tipo de informes en la medida que no se ajusten cuentas y no existan responsabilidades para los rateros.
Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, porque los jóvenes también se están acostumbrando a ello y se están normalizando constantemente a través de los principales medios de comunicación que se puede más o menos dar a conocer una noticia de un escándalo. Sin embargo, no se hace seguimiento para presionar y presionar para que las autoridades, el poder judicial, actúe de forma independiente para procesar a quienes han cometido estos delitos. Y los jóvenes cada vez están contentos con todo esto que está pasando y parece que nadie los va a cambiar. Y si tenemos jóvenes que están acostumbrados a esto como normalidad, el robar, el estafar, el defraudar, el engañar, el mentir, pues ¿qué sociedad nos espera? ¿Qué sociedad les espera a ellos mismos? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿Qué estamos haciendo por nuestra sociedad y cómo la vamos a dejar? ¿Realmente estamos preocupados? ¿Y vamos a tomar acción? ¿O simplemente es otra noticia que acaba de llegar con tinte amarillista y que me va a hacer solamente pensar y más o menos reflexionar y simplemente se va a quedar ahí? Mañana es otro día y mañana habrá que enfrentar otro problema. Hay mucho que pensar en lo que está pasando en los Estados Unidos y esta es una prueba de cuánto ha avanzado la sinvergüenzura de los socialistas, que ya no le temen a defraudar, ya no 1 milloncito, no 2 millones, 21,000 millones de dólares a este sistema que se supone debería servir para la salud de los estadounidenses. Déjeme avanzar con este otro informe que también en lo personal es algo que no puedo apoyar de esta administración y que no puedo apoyar al Partido Republicano. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley de defensa militar de 9,000 millones de dólares. Y esto es realmente, bueno, es que ya ni siquiera sé qué palabra puedo encontrar, que no solamente sea indignación. Es indignante. Ya se viene hablando de mucho tiempo. Lo ha advertido el presidente Eisenhower en su última carta siendo presidente, que hay una amenaza que está centrada en el nuevo complejo militar industrial, que a través de su mecanismo de propaganda nos quiere mantener en una emergencia permanente. ¿Para qué? Para que sea este complejo militar industrial y todo lo que llamamos el Deep State tenga un ingreso económico, ya sea por la venta de armas, por la interferencia en conflictos armados, por la creación de conflictos para poder estar vendiendo y ser parte de ellos. Una constante amenaza y una constante emergencia para que sean ellos los beneficiados de la industria de la guerra. Y ahora resulta que lo que se decía con el presidente Donald Trump, porque fue uno de los mantras que manejó no solo en su primera administración, sino en su campaña por la reelección, en las 2 campañas de reelección, de que Estados Unidos no había estado involucrado en una guerra y que nos había ido mejor. Sí. Pues ahora resulta, no sé, yo no quiero pecar de ingenuo, pero yo entiendo que el presidente Donald Trump lo tiene que saber. Todos estos republicanos, estos rinos, republicanos de nombre solamente, que son parte del Deep State, tienen que haber sido parte de todo esto. Mire, la Cámara de Representantes ha votado ayer para aprobar una versión negociada de la Ley de Autoridad de Defensa Nacional, enviando el proyecto de ley de gastos del Pentágono al Senado para su aprobación final. Este proyecto de ley se negoció con los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, lo que dio como resultado una votación bipartidista a la que se opusieron algunos partidarios de MAGA. Una votación procesal previa sobre la legislación se aprobó por 215 votos a favor, 211 en contra a última hora, después de que 4 republicanos, la representante Ana Paulina Luna, republicana de Florida, Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, Tim Burchett, republicano por Tennessee, y Lauren Boebert, republicana por Colorado, cambiaran sus votos de no a sí. Todos los demócratas votaron en contra de la votación sobre las normas procesales. Los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado ya han combinado sus propias versiones de la legislación en un paquete negociado, lo que significa que debería atravesar sin problemas el Senado al llegar al escritorio también finalmente al escritorio del presidente Donald Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está promocionando disposiciones que ofrecen
a las tropas alistadas un aumento salarial del 4%, eliminan las políticas de diversidad, equidad e inclusión, toman medidas enérgicas contra el antisemitismo, eliminan $20,000 millones en gastos en programas obsoletos y burocracia del Pentágono y políticas que toman medidas enérgicas contra China. En una victoria para los defensores conservadores de la privacidad, como el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, la legislación incluye una disposición de no defensa que obligaría a la divulgación de información por parte del FBI cuando la oficina estuviera investigando a candidatos presidenciales y otros candidatos a cargos federales. Ahora, yo puedo estar de acuerdo con todo esto que acabamos de mencionar. Yo puedo estar de acuerdo con que se elimine estas políticas de diversidad del DEI. Puedo estar de acuerdo con que se tomen medidas enérgicas de antisemitismo, aunque deberían incluir también el anticristianismo. Que se eliminen estos $20,000 millones en gastos en programas obsoletos y burocracia del Pentágono o políticas que toman medidas enérgicas contra China. No sé por qué quitan esto de las políticas que toman medidas enérgicas contra China, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es eso. Sin embargo, me parece que es muy irresponsable por parte de los legisladores que, sabiendo que el Pentágono no ha ofrecido o ha fracasado en 8 intentos durante la administración de Biden por entregar informes de cómo han hecho sus gastos, ahora se le tenga que seguir dando dinero. Sí se ha ganado, y yo entiendo que la política puede significar que pues, no todo siempre va a ser victoria y no todo va a ser como nosotros queramos o como la derecha o los conservadores quieran. Pero tenemos que sentar un precedente. La rendición de cuentas tiene que ser prioridad para cualquier administración. Y más aún si se trata de los republicanos queriendo poner orden a todo el desorden que trajo los Clinton, los Obama o igual Joe Biden. Hay mucho que hacer. Pero simplemente volver a girar cheques o empezar a tener estos acuerdos por debajo o tener a estos 4 que se supone deberían de estar con el no, a los que hemos mencionado porque también entendíamos que pues, eran congruentes con su retórica, pues parece que no, o simplemente están viendo pues, en dónde está el beneficio político. Ya no quiero ni siquiera hablar de lo que yo puedo suponer o especular de que mucha gente en la política por debajo se le ofrece dinero, por debajo le ofrecen algún tipo de incentivo o motivación. Y yo sé que esto es muy probable. El tema pasa porque dentro de lo que nosotros entendemos, seguir girando cheques sin que exista una fiscalización no es correcto. Entiendo que se está avanzando contra las políticas de género y eso para nosotros es muy importante. Se supone que quienes están ejerciendo o quienes están en el ejército, pues tienen una misión muy clara, la defensa de la territorialidad, la defensa de nuestro país, la defensa de nuestras instituciones. No estarse pintarrajeando la cara, o a la final uno podrá ir pues, pintado de lo que quiera, pero hay normas que se deben respetar. Y por supuesto, tampoco queremos oportunistas en el ejército que, porque no pueden conseguir una operación de transición de género, se inscriban para que puedan recibir todo esto. Ahora, se supone que también los militares cuando salen del ejército o cuando salen de la guerra, cuando tratan de reinsertarse otra vez en la sociedad civil, pues necesitan mucho apoyo psicológico y emocional. Pues habrá que destinar más a ello. Pero no estar buscando psicólogos de afirmación de género que le digan a la persona, pues bueno, si tú te crees mujer, eres mujer y ya. No. Si hay personas que tienen disforia de género, pues habrá que ayudarles a cómo pueden convivir con ello, cómo pueden contrarrestarlo y cómo pueden tener una mejor calidad de vida. Pero más allá de todo esto, quiero insistir, aunque suene repetitivo, quiero insistir en el hecho de que seguir gastando o girando más cheques, aumentando la deuda y que no exista fiscalización, pues simplemente vamos a perpetuar todo esto que está pasando. Yo tengo un profundo respeto. Tengo un profundo respeto por nuestras Fuerzas Armadas, porque entiendo que nuestra seguridad, el dormir bien, que nuestros hijos y nuestra familia estén seguros, se lo debemos a ellos.
Porque tenemos muchos enemigos que están al acecho para ver cómo nos pueden hacer daño. Y muchos de ellos ya están aquí adentro. Y tenemos a nuestra Guardia Nacional que todavía sale a patrullar, que busca defendernos. Les tengo un profundo respeto. Pero quienes están a la cabeza, más aún de todo lo que el presidente Eisenhower ha llamado el complejo militar industrial, tienen que ser fiscalizados. No pueden ser un gobierno dentro de un gobierno. Un gobierno autónomo, impune, que pueda decidir lo que quiera, o que cuando se le entrega recursos, primero, nunca los devuelven. Y tampoco dicen específicamente en qué se está gastando. Podremos tener unas diferencias en cuanto a lo que es el tema de seguridad. Seguramente no nos podrán decir que están invirtiendo en ciertos desarrollos tecnológicos, tanto para la protección como para la defensa contra los enemigos extranjeros. Y puedo entender todo eso. Sin embargo, ya del grueso del dinero que se les entrega, pues nosotros queremos saber, tiene que haber una rendición de cuentas. Hay muchas historias que han dejado de ser historias al momento que se han desclasificado documentos. Por ejemplo, que desde nuestro país, con todas estas agencias de inteligencia, especialmente los de la CIA, habrían sido precisamente con la venia de los presidentes y con el aval también del ejército, se han creado a estas milicias como Al-Qaeda, financiado con nuestro dinero. Pero lo supimos, ¿cuánto? 20, 30 años después. ¿Se da cuenta? Si nosotros sabemos hoy en qué se está financiando, o si nuestro dinero está financiando o creando milicias terroristas, estoy seguro que el pueblo estadounidense lo va a rechazar. Así crean estos de inteligencia, tanto de la CIA como de cualquier otra agencia, crean que esa es la mejor manera de contrarrestarlo. Pero nosotros necesitamos fiscalización, les guste o no. No solamente vamos a hablar de fiscalizar a los politiqueros, también habrá que fiscalizar a todos los que dependen y reciben nuestro dinero. Y no podemos ser indulgentes con ello. Y vamos a seguir insistiendo para ver en qué termina todo esto. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Mateo capítulo 11, versículo 11 al 15. Tengan un bendecido resto de jornada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.